Por unos minutos aquí queremos continuar en nuestra clase aquí el domingo. En, en, ah, no leo mi versículo porque estoy en la misma clase que hablé el domingo pasado. Quiero continuar, quiero concluir aquí esa clase que inicié el domingo pasado. El tiempo es corto y es imposible concluir todo lo que uno quiere decir en una clase. Y estamos hablando de comunicación, relaciones con otros, comunicándonos por medio de la comunicación. Y he estado hablando de comunicarnos del corazón, comunicación del corazón, secretos, sueños, visiones, deseos, que uno a veces comparte con otras personas. Y mi texto que usé, estoy usando de base para esta clase, o esta clase la número 4, está en el libro de Génesis 3:8, si usted tiene a bien mirarlo, está bien, donde el Señor se comunicó con Adán y Eva en el huerto del Edén, en lo fresco de la tarde, porque el comunicador, el comunicador número 1 es el Señor. Él se comunica con su pueblo, Él se comunica con nosotros, porque nos llama sus amigos. Y hablé acerca de la diferencia de siervos y amigos. No quiero usar mi tiempo repitiendo lo que ya dije, porque el tiempo es corto, pero usé mi texto cuando el Señor habla que el maestro no da a conocer todo a sus siervos, pero lo da a conocer a sus amigos. Y hablé bastante de eso la clase pasada, los que estuvieron aquí en esa clase. Y estuve hablando de que hay 3 clases de personas con las cuales nos vamos a encontrar o relacionarnos en este camino de la vida. Hay 3 tipos de personas en este camino de la vida. Me gusta ver a hermana Mariela ahí atrás que nos está visitando esta mañana. Bienvenida. Amén. 3 clases, 3 grupos de personas, y usted se va a relacionar con alguno de ellos en este camino de la vida. Y mi punto es que no con todos podemos abrir el corazón, porque no todos van a recibir o van a estar al lado suyo en quizás sus sueños, su deseo, su visión, su meta. Y uno tiene que tener cuidado, porque en vez de ayudarle lo van a destruir. Y por eso uno tiene que tener cuidado con personas. Y por eso estoy haciéndoles ver que hay 3 tipos de personas en la vida con quien nos relacionamos. Y mencionaba en mi clase en estos 3 tipos de personas que nosotros nos relacionamos. Y un grupo es el grupo de confidentes, confidenciales, y luego el grupo de los constituyentes, que son nuestros socios o personas que nos relacionamos con ellos, y luego nuestros camaradas, que son compañeros en la vida, el trabajo, escuela y en fin. Hablé de cada uno de ellos, les expliqué la manera de cada uno de ellos, cómo son, cómo actúan, cómo hacen. Como digo, mi tiempo es corto para explicarles de nuevo todo eso. Y llegué al punto de darles ejemplos de la Biblia acerca de quiénes son los constituyentes y los camaradas. Y les puse el ejemplo de José. Y no sé si se acuerdan los que estuvieron aquí la clase pasada. Les expliqué de José, que José les cuenta a sus hermanos, quien uno pensaría que serían personas que uno podría abrir el corazón y contarles a ellos su sueño. Y José, pensando en sus hermanos, que serían los más lógicos de expresarles el sueño, les cuenta a ellos, y lamentablemente no eran
sus amigos, confidentes, eran solo sus camaradas, sus constituyentes, sus socios con él, pero no estaban en él, ni con él, ni por él. Y cuando él les cuenta sus sueños, se volvieron en contra y lo terminaron vendiendo. Y ahí terminé la clase. Y les dije también, y se me vino a la mente del sueño que tuve hace algunas semanas, ya es algún tiempo atrás, no conté a nadie, no lo he contado a nadie. La única persona, mi persona confidente es mi esposa, que es mi confidente. So le conté a ella mi sueño. Yo sé que les dejé entregado a algunos. Yo sé que el hermano no está aquí. El que se apareció en el sueño, no es acerca de él se aparece en el sueño. Que tuve, así como digo, fue en diciembre 3, anoté la fecha, la hora, y lo escribí, porque fue algo, no fue un sueño así nomás, fue algo impresionante, fue algo que significaba algo. Lo anoté la fecha, la hora, y fue el 3 de diciembre. El 3 de diciembre, cuando me desperté, de la impresión del sueño me desperté, era tan real, era tan real la cosa que me desperté, me levanté y fui a mi aposento donde hablo con el Señor a las 3:05 de la mañana. Y fui a hablar con el Señor acerca de esto tan impresionante. Entonces, tal vez no voy a contarles todo el sueño porque es muy posible que quizás algunos piensen que es otro sueño más. Pero yo lo recibo y si es del Señor se va a cumplir. Y si es del Señor va a ser solo un sueño. No quiero dar todo el detalle, pero quizás lo central, lo básico de lo que el Señor, lo que aparece en el sueño. El hermano Walter, como digo, aparece en el sueño, me llama por teléfono y dice, pastor, dice, yo sé que él no está aquí, posible me está escuchando, ojalá, y si no me escucha, él no está aquí, yo no quiero que, si él les pregunta a ustedes qué les contó del sueño, no quiero que ustedes digan nada. ¿Por qué, pastor? Porque cuando alguien dice algo, no lo dice como lo oyó, lo va a cambiar. So, por favor, no lo repitan. Ok. Él aparece y me llama y contesto el teléfono y me dice, pastor, hay un sitio aquí que quiero mostrarle. Y yo, ok, mi hermano, ¿dónde está? Y me da la dirección, me da el sitio. Y voy y me dirijo allá donde me da la información. Y voy y me encuentro con él. Y dice, pastor, pasaba por aquí y encontré este sitio. Y en el sueño lo miré. Y he estado buscando lugares, como en el sueño que tuve. Encontré un sitio aquí de cómo lo miré en el sueño. Y me muestra y dice, pastor, encontré este sitio y está de venta. Y dice, quería mostrárselo. Y yo, ok. De alguna manera, no sé cómo él abrió la puerta, pero es un sueño. Abre y nos metemos adentro y comenzamos a ver, estaba lleno de cosas y, en fin. Y como digo, el sueño es muy extenso, no quiero gastar mi tiempo dando todos los detalles. Entramos, miramos, tenía una parte central y tenía como dos espacios a los lados y tenía muchos lugares, cuartos aquí, era como en el centro era un espacio bien grande. Por otro lado, y miramos y todo, y terminamos y salimos. Dice, le dije, bueno, sería bueno investigar más del asunto. Y nos contactamos con las personas que están encargadas del sitio.
Y dice, este lugar cuesta 4 millones. En el sueño. Nos dice las personas encargadas del sitio, se cuesta 4 millones. Y mientras estamos hablando con ellos, y dice, ¿qué es la meta? ¿Cuál es el plan de ustedes? Digo, bueno, queremos un sitio para la iglesia, porque tenemos un sitio que es pequeño, y queremos extenderlo un poco más amplio, hacer más espacio. Y los encargados dicen, vamos a hablar con los dueños y ver qué podemos hacer. Cuando regresan, todo esto es en el sueño, como digo, es muy extenso. Regresan y hacen negocio y dicen, no les va a costar nada, es gratis. ¡Wow! Por eso fue tan impresionante, fue tan impactante que casi no sabía, tan real, y por eso tuve que ir y a ponerse en las manos del Señor. Porque hemos estado orando por mucho tiempo por más espacio, digamos, para las clases, porque los jóvenes están aquí en este cuarto donde no pueden arreglarlo como para jóvenes o para los niños, y en fin, diferentes edades. Y hemos pedido al Señor que el Señor haga un milagro. Y aparece esto en ese sueño. Como digo, mucho más, pero yo creo que es suficiente para darles lo central, lo básico de lo que tuve en ese sueño. Eso está en las manos del Señor. Por eso no lo conté a nadie, no lo conté a ustedes en ningún sentido. Como digo, a mi confidente, le conté a mi esposa en el sueño, lo que el Señor me dio en eso. Muy bien. Metiéndonos aquí en nuestra clase esta mañana, quiero usar otro ejemplo en la Biblia. Hablé de José, una de las historias más impresionantes para mí personalmente, al estudiar la Biblia y mirar lo que estoy hablando. Una de las historias favoritas para mí es la historia de David y Jonatán. Usted puede con tiempo, voy a mencionar algunos textos de la historia, pero está en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, el capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20 de Primera de Samuel. Es una historia bien extensa. Voy a usar algunos puntos de la historia para presentarles a ustedes quién es un amigo confidente y a quién usted puede contarle sus sueños, sus metas, sus deseos, cuando usted quiere abrir su corazón a alguien, usted tiene que estar seguro que es una persona de confianza suya, confidente, que en lugar de rebelarse contra usted o ponerse en contra suya o venderlo como lo vendieron a José, van a estar al lado suyo y le van a ayudar a usted a realizar su sueño. Por eso quiero hablar aquí un ratito de esta historia tan impresionante de David y Jonatán. Y es una historia muy, muy linda cuando usted la lee y la estudia con tiempo. Porque David necesitaba un Jonatán en su vida. El problema es, y posiblemente, hermanos, y ojalá la mayoría de ustedes, los que leen la Biblia al año y pasan por estos pasajes, conocen la historia y van a recordarse seguro algunas de las cosas que voy a mencionar aquí esta mañana, porque David había sido ungido para ser el rey, el próximo rey sobre Israel. Ustedes saben que Samuel fue a la casa de Isaí, el papá, y llamó a los hijos para ungir al que iba a ser el rey, mandado por Dios a Samuel. A la casa de Isaí pasa el uno, pasa el otro, y pasan todos los hijos. Y no es este, no es este, no es este, no es este.
Y Samuel le dice a Isaías, esos son todos. Isaías dice, no, no tengo uno más, pero él está, ese no es nada, ese está ahí en el campo cuidando las ovejas. No es importante, en otras palabras. Y Samuel dice, hazlo venir. Se manda y llama a David y lo traen. Y cuando David viene, él dice, este es. Este es. David viene y Samuel agarra el cuerno y lo unge. Era joven, David, la edad muy probable de unos 15, 16 años en la historia, mirando the timelines en la Biblia, piensa uno en esa edad más o menos, que David es ungido para ser el próximo rey de Israel. El tiempo pasa, pasaron los años, el pueblo, Dios pone ahí, mencioné aún el otro día en mi mensaje, creo domingo en la noche, estoy hablando de Saúl, que se escondió, él había sido ungido y elegido por el pueblo, Dios les da a Saúl como rey sobre Israel. Saúl era el rey, él estaba posicionado como el rey en Israel. Saúl tenía hijos, y uno de ellos era Jonatán, hijo del rey Saúl. Jonatán llegó a ser el mejor amigo. Y por qué no decir el amigo confidente de David. Ya les voy a mostrar por qué. La amistad que estos dos, David y Jonatán, establecieron era una amistad increíble. ¿Por qué? Porque Saúl, siendo el rey, el que sería el sucesor del trono de Saúl y Saúl siendo el rey quería que su hijo Jonatán sea el que lo va a reemplazar a él cuando Saúl termine su etapa como rey. Jonatán sería posicionado. Este era el plan y es lógico porque esa es la manera de hacer las cosas. Y este era el plan que había en ellos, porque esa era la costumbre en aquel día, que el rey que era coronado como rey, su hijo sería el sucesor. Y hermanos, era la costumbre en aquel tiempo, en aquel día, que el rey que era coronado como rey, él mandara asesinar a todos los hijos del rey anterior. Estoy saltándome y parafraseando de Saúl y Jonatán, y David siendo el próximo rey, porque ya había sido ungido. Y era la costumbre de aquel tiempo que cuando un rey era removido y otro rey reemplazaba a este rey, los hijos del rey anterior eran asesinados para que no hagan ellos algún plan para derrocar al rey que había sido puesto como rey. El rey mandaba asesinar a todos los hijos del rey anterior. Y Jonatán sabía que David sería el sucesor al trono de su padre, porque ya había sido ungido. Y Jonatán sabía, porque la amistad entre ellos había sido tan cerca que Jonatán llegó a saber que esto es lo que iba a suceder cuando su padre sería removido del trono. Y Jonatán, hermanos, le hace la pregunta a David aún si David haría eso cuando él sería sentado como el rey de Israel, si él mataría a los hijos de Saúl, y incluyéndose él. Y esto que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 20, David contesta a esa inquietud que tenía Jonatán acerca de este asunto. ¿Cómo podrías pensar, dice David, que yo haría ese mal?
y hicieron un pacto. Mire lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 20, verso 14. Y dice, si yo viviere, dice Jonatán, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismos. Era una amistad eran amigos confidentes, tenían una amistad tan conectada uno con el otro, que hacen este pacto, y David acepta el pacto de guardar la descendencia de Jonatán, cuando todo el resto de los descendientes de Saúl sean eliminados. David promete que la descendencia de Jonatán será reservada por causa del amor y la amistad que estos dos tenían. Y la Biblia dice que el alma de estos dos estaba pegada, dice la Biblia, estaba ligada, estaba unida como uno al otro. Mira lo que dice, regresándonos atrás un poquito a 1 Samuel capítulo 18, verso 1 al 4. Y esto que dice la Biblia en 1 Samuel 18, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó pegada, ligada con la de David. Ustedes tienen que entender que Saúl odiaba a David. Para Saúl, David era el enemigo. Pero aquí dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Verso 2, y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba otra vez como a sí mismo. La Biblia hace mucho hincapié acerca de eso, como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Estoy hablando de amigos confidentes en este caso. Jonatán era el amigo confidente de confianza de David. Al comienzo, hermanos, Jonatán no entendía todo acerca de David, pero mientras pasó el tiempo, David comenzó a comunicar su corazón con Jonatán. David abrió su corazón con él, le contó las cosas, su vida, su experiencia. Y Jonatán y los dos llegaron a ser tan cerca el uno al otro, confidentes, amistad confidencial uno con el otro. Piense por un momento lo raro de esta historia, porque es algo raro lo que ocurre. ¿Por qué? Porque el príncipe coronado de Israel era Jonatán, era el hijo de Saúl, el rey, el que debía subir al trono después de su padre. Pero Jonatán llega a ser el mejor amigo de David, el pastor de ovejas, porque David era solo un pastor de ovejas. No tenía ninguna conexión de familia con Saúl o Jonatán. Eventualmente o finalmente David revela su destino a Jonatán diciéndole que Dios removerá a su padre Saúl del trono y él sería el que ocuparía el trono de Israel. David revela a Jonatán lo que sucedería un día y él sería coronado como rey. Piensen ustedes eso. ¿No creen ustedes que Jonatán se hubiera rebelado contra David? Diciendo, por celos. Dice, ¿cómo crees tú? Yo soy el que sigo para ser el rey. Yo soy el hijo del rey.
¿Cómo crees tú que quieres ocupar mi lugar? Y hubiera habido pleito. Pero no ocurre eso. Por eso ese es un amigo confidente. Cuando el amigo abre su corazón, como David le dice a Jonatán lo que ocurriría, diciéndole que Dios removería a su padre Saúl y él sería coronado como rey. Jonatán no se hace al lado del papá, que eso es lo normal que debía haber ocurrido, de ponerse al lado de su padre Saúl. Pero Jonatán no se hace al lado de su padre, se hace al lado de David. Estoy hablando de amigos confidentes. Porque Jonatán, la Biblia revela que estaba ligado, estaba pegado con David. Algo tiene que haber sido de Dios. No, yo no creo de otra manera. Que él no solo estuvo dispuesto a darle lugar a David o a cederle el trono a David, pero aún a dar la vida por David. Porque Jonatán puso su vida en la línea con su padre, porque Saúl podría haber matado a su hijo, Jonatán, por causa de la manera en que Jonatán estaba ligado con David. Déjeme mostrarle aquí. Estoy diciendo todo eso para poner mi base aquí de lo que estoy hablando acerca de este tipo de personas en la vida. Y en realidad, hermanos, si no hubiera sido por Jonatán, muy probable que David no habría llegado al trono. Primero de Samuel capítulo 19, verso 1 y 2, la Biblia dice estas palabras. Habló Saúl a Jonatán, su hijo. El papá, el rey, está hablando a su hijo, Jonatán. Y dice, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Mira lo que dice la Biblia. El rey, Saúl, habla con su hijo, Jonatán, y a todos los siervos del rey para que matasen a David. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Pues sí, conmigo, en gran manera. Eso no solo es una amistad cualquiera, eso es una amistad de confidencia. Es una amistad muy cerca. Y dice la Biblia, y dijo, y dio aviso a David, Jonatán da aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Mire lo que hace Jonatán. Revela a David el plan del papá contra él. Wow. Mire la extensidad de alguien que es de confianza, de confidencia. Dice entonces, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto, dice Jonatán, cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete. Jonatán le da a David consejo, porque su padre dice, y a Jonatán aún le dio la autoridad de matar a David. Y Jonatán hubiera dicho, bueno, mi padre dice esto, tengo que obedecer a mi padre, y hubiera hecho lo que el papá dice, pero repito, Jonatán se hizo al lado de David porque David era su amigo confidente. ¿Me están entendiendo? Okay. Jonatán llegó a ser los ojos de David en el palacio. Jonatán llegó a ser los oídos de David en el palacio. Jonatán pudo advertir a David, lo previno a él, le advirtió de los momentos, en los momentos precisos y apropiados cuando Saúl planeaba deshacerse de David. Jonatán estaba al lado de David. Cuando nadie más lo estuvo, Jonatán permaneció con David hasta el último momento. Ese es un amigo confidente. Jonatán desempeñó una función muy importante para convertir al pastor de ovejas a un rey. Todos necesitamos amigos a quien podemos confiar como Jonatán. Todos. Todos necesitamos amigos confidentes. Quizás alguien pregunta, pastor, ¿cómo lograron estos dos llegar a ser tan amigos,
tan confidenciales el uno al otro. ¿Cómo sucedió algo que parece tan imposible o increíble que podría haber sucedido? Mi respuesta quizás es simple. Si alguien cuestiona eso esta mañana, Dios estaba envuelto en la situación. Dios estaba en control. La bendición de Dios, el favor de Dios y todo lo que Dios sabe hacer en situaciones como esas. Y nosotros, hermanos, si vamos a compartir nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, porque todos tenemos metas, todos tenemos sueños, todos tenemos cosas, anhelos en la vida. Y es bueno tener a alguien con quien confiar, con quien usted puede compartir esas cosas de su corazón que usted siente. Y todos necesitamos eso. Y si nosotros vamos a compartir con alguien su corazón, hermanos, tiene que ser alguien a quien usted está seguro que sea alguien, un amigo cercano, cercana a usted, confidente y confidencial, a quien usted puede confiar, que no va a traicionarle a usted, como Jonatán podría haber hecho con David. Pero Jonatán se permaneció al lado de David hasta el final. Ese es un amigo confidente, que no importa lo que pase, lo que sea, se va a mantener al lado suyo. Eso es muy importante y todos necesitamos este tipo de amistades en el mundo, en la vida donde nosotros caminamos. Dios siempre va, no hay duda, Dios ha enviado personas así a mi vida y Dios siempre va a enviar a alguien a su vida para ayudarle a usted a cumplir o alcanzar sus sueños, sus metas, sus anhelos y sus deseos. Dios va a poner a un Jonatán en su camino. Y le doy gracias al Señor, porque Él es el que hace estas cosas. Él pone este tipo de personas en nuestros caminos para nosotros poder abrir nuestros corazones. Y cuando usted se encuentre con Jonatán, dele gracias al Señor. Dele gracias a Dios por esta persona que en vez de destruirle, le va a ayudar, va a estar en usted, con usted y por usted. Todo el tiempo. Tal vez alguien piensa, ¿cómo puedo saber que es un amigo o amigo confidente? ¿Cómo puedo reconocer? Porque hay muchas personas que a veces aparentan ser de confidencia, pero tarde o temprano eran solo como andamios y desaparecen. Esto existe en la vida. Yo sé lo que estoy hablando. Tengo más de 60 años de experiencia en lo que estoy diciéndoles. He visto de todo. En mi vida personal, he encontrado personas que parecen confidenciales y aparentan, pero el momento que usted abre el corazón, se revela, se pone en contra y hacen todo lo que no deben hacer. Y eso ocurre. Estoy tratando de advertirles que eso existe. Quizás alguien pregunta, pastor, ¿cómo sé que alguien es? ¿Cómo puedo saber que es un amigo o una amiga de confidencia? Alguien que pueda abrir mi corazón. ¿Cómo puedo reconocer? Voy a darle una simple manera de conocer a un amigo o una amiga confidencial en mi experiencia. Un consejo simplemente acerca de esto. Si usted quiere saber cómo reconozco a alguien que es una persona cerca a quien puedo yo tener confianza, la manera de estar seguro, hermanos y hermanas, en esta mañana, la manera de estar seguro es, si verdaderamente es confidencial, es una persona que usted puede abrir su corazón
y decirle, contarle, compartir sus metas, sueños, ambiciones en la vida, a él o a ella. Será una persona que va a llorar con usted cuando usted llora y va a regocijarse con usted cuando usted se regocija. Esa es la manera más simple de conocer a alguien si es verdaderamente una persona de confidencia. Si llora con usted cuando usted llora y se regocija o se alegra con usted cuando usted se alegra. 1 Samuel, capítulo 20, verso 14. 1 Samuel, capítulo 20, verso 14. Y luego fue el muchacho, se hubo ido, se levantó David del lugar del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron, diga lloraron, lloraron el uno con el otro y David lloró. Es la mejor manera de reconocer a alguien que usted tiene confianza, que va a estar en usted, con usted y por usted. En todo tiempo va a llorar cuando usted llora y se va a regocijar cuando usted se regocija. David y Jonatán es un ejemplo en la Biblia de amigos confidenciales o confidentes. Porque mire lo que pasa. Por ejemplo, un ejemplo. Si usted va alguna vez a un grupo de personas o está hablando con alguien, va a un sitio, quizás una reunión, yo no sé, o habla con alguien usted y le da a usted una buena noticia. Dice, hey, tengo una buena noticia para contarles. Usted está muy alegre, sonrisa en su cara, muy emocionado de su noticia y todos se alegran con usted. Están contentos con usted. Esa es una señal que usted tiene que darse cuenta y mirar que ellos reaccionan, la reacción de ellos, cómo reacciona la persona. Si ellos no se alegran por la buena noticia que usted está dándole, dicen, esa es una cosa que, no quiere decir nada, y no se alegran de la buena noticia, esa es una señal que no están en usted, ni con usted, ni por usted. Amén. Y luego, tal vez usted cambia su cara feliz, porque cosas suceden en la vida también que no son tan buenas y son malas noticias. Y algo sucede y se cuenta y dice, una mala noticia, y comienza triste a contarles el problema y la situación y vea la reacción de ellos. No llores, eres solo llorón, no pasa nada, todo está bien. Mire la reacción. Si ellos no sienten lo que usted está sintiendo, no son sus amigos confidenciales. Son solamente amistades que parecen que están cerca suyo. Solo ver la reacción de ellos. Porque usted va a darse cuenta que amigos o amigas de confidencia, cuando usted está triste, ellos están tristes también. Sienten lo mismo que usted siente. Y esa es la señal. Estoy tratando de ayudarles a reconocer, porque usted pregunta, ¿cómo puedo saber que alguien es mi amigo confidente o mi amiga confidente en quien puedo confiar y contar y expresar mi vida? Y es la manera de ver la reacción de la persona. Si se alegran con usted cuando usted se alegra y lloran con usted cuando usted llora.
Muy importante. Entonces, no importa sus sueños, no importa sus metas, sus deseos, lo que usted es, en, ah, con una persona que usted se encuentra en la vida, si ellos no reaccionan de esa manera, usted sabe que no son sus personas o amigos confidentes. Esa es una señal que usted debe mantenerla presente en el camino de la vida. Y yo me he encontrado con muchas personas así. Uno está triste y ellos toman como, eso no es nada. Porque nunca sienten lo que uno siente. Uno se alegra y se regocija en las victorias que uno tiene en la vida. Eso no es nada. Y lo toman como nada. Y uno se encuentra con este tipo de personas, aún en la iglesia. Aún en la iglesia. Así. Uno tiene que mantener eso en cuenta. De esa manera usted va a saber. Muy bien. Déjeme hablar un ratito más aquí esta mañana. Yo sé que mi clase ha sido bien extensa y todavía me falta bastante de cumplir, pero en San Juan 15, leí este pasaje la última clase, en verso 15, el Señor Jesús dijo esto: por eso os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. David dijo casi en la misma manera en el Salmo 25, verso 14. Mira lo que dice la Biblia. Quiero hacer una comparación en estos dos textos de lo que Jesús dijo a sus amigos. Les da a conocer todo lo que oí de mi Padre. David dice en Salmo 25, 14, dice: el Señor reserva su amistad personal. ¿Para quién? Para los que tienen un temor reverente. Es a ellos. Diga, es a ellos. Es a ellos, no a todos. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. ¡Wow! Este versículo es tremendo, lo que la Biblia dice aquí en este salmo acerca del Señor. Y eso es muy importante para nosotros entender, porque Él no toma amigos a todos. No, Él ama a todos, pero no todos son sus amigos. Amén. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos que les enseña el significado de su pacto. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Es lo mismo que él dijo a sus amigos en San Juan 15. Él da a conocer las cosas que oye de su Padre a sus amigos, no a los siervos. El Señor escoge a quien comunicar sus secretos con aquellos que le temen, dice aquí su palabra, temor reverente, que le temen. La palabra temor reverente simplemente decir respeto y reverencia. Aquellos que tienen un respeto y reverencia al Señor, dice a ellos les enseño el significado de mi pacto, del pacto del Señor. Debo explicarles un ratito para que entienda lo que la Biblia nos dice, porque al leer este versículo usted no entiende nada, seguro. Porque ellos les enseñan el significado. ¿Qué es eso? El significado de su pacto. Déjeme explicarle un ratito para que entienda lo que estoy hablando aquí acerca de estas cosas. Hermanos, uno respeta y tiene reverencia a aquellos que cuidan y velan por nosotros. Uno respeta y tiene reverencia a aquellos. Nosotros tenemos reverencia para aquellos a quienes amamos. Y nosotros tenemos reverencia y respeto a Dios porque sabemos que Él me ama a mí. Él me cuida a mí. Y sabiendo que Dios
está en nosotros y nosotros en Él. Él escoge compartir sus secretos, su pacto con nosotros. Hermanos, Dios va a compartir sus sueños, sus planes, lo que Él va a hacer con nosotros. Eso es lo que el Señor Jesús estaba diciendo cuando Él dijo que Él compartía las cosas con sus amigos, lo que Él oía de su Padre. Él estaba hablando acerca del pacto cuando dice aquí en el Salmo que Él da a conocer el significado de su pacto. Él está diciendo, hermanos, lo que dice Deuteronomio. Se puede leer con tiempo, en caso es muy largo el pasaje para mí leerlo aquí esta mañana, pero usted puede leerlo con tiempo en la casa. Deuteronomio capítulo 4, verso 1 al 14. La Biblia está hablando y diciéndonos ahí acerca del pacto, que aquellos que obedecen a sus mandamientos y decretos tendrán las provisiones, protección y bendiciones para ellos, y no solo ellos, pero las generaciones que siguen. Hermanos, si nosotros le amamos a Él, le tememos a Él y obedecemos su palabra, Él va a estar cerca de nosotros. Como dice aquí a sus amigos cercanos, Él va a estar cerca de nosotros, compartir sus planes con nosotros, porque la palabra reserva su amistad personal en el verso 14 del Salmo 25, que quiere decir una conversación íntima, donde Él revela sus planes y propósitos a sus hijos. Amigos confidenciales. Yo no sé de ustedes, yo quiero ser ese tipo de amigo del Señor. Yo quiero que Él confíe en mí. Pero para eso tenemos que temerle a Él, tener reverencia de Él, obedecerle a Él, su palabra. El Señor consideraba a Abraham su amigo. En Isaías 41:8, la Biblia dice este versículo: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Abraham era amigo de Dios. Y mire lo que hace con los amigos del Señor. Lo declara en Génesis 18:16, lo que él hace con sus amigos, porque Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Génesis 18. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios iba a destruir todo lo que hay. Pero antes de que el Señor haga todo esto, porque Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, y Dios, mire lo que dice acerca a sus amigos, la confianza que Dios tiene con sus amigos confidenciales. Y Abraham era un amigo de Dios. Génesis 18:16, y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Él no podía, porque Abraham era el amigo de él. Y él no podía encubrir de Abraham, tuvo que declararle a él lo que él iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Y por eso Abraham, ustedes pueden leer todos sus pasajes con tiempo en la casa, o los lectores de Biblia van a leerlo este año. Abraham, después que el Señor dice lo que va a hacer, ¿qué hace Abraham? Comienza a interceder por Sodoma. Señor, si hay 50 justos, ¿va a destruir la ciudad? Dice el Señor, no, si hay 50 justos, yo no voy a destruirla. No había. Si hay 40, si hay 30, si hay 25, si hay 10. Porque Dios no encubrió de Abraham lo que iba a hacer, y Abraham intercede por Sodoma. Lamentablemente no habría ni 10 justos. Y Dios tuvo misericordia y sacó a Lot de Sodoma por causa de Abraham, el amigo de Dios. Mire lo que hace Dios con nosotros. ¿No creen que Dios hace lo mismo con nosotros? ¿No creen que el sueño que yo tuve es porque soy amigo del Señor? Dice, voy a revelar a mi hijo en mi sueño lo que voy a hacer. No se asusten lo que puede suceder. No se sorprendan de lo que puede suceder. Porque es tan lindo como la Biblia habla acerca de estas cosas, de esa amistad confidencial,
que debe existir entre nosotros y el Señor. Pero para eso hay requisitos, porque Él no considera amigos a todos. Ya lo leí, ya hemos estudiado, ya les hablé de eso. El dueño no revela a todos los siervos, lo revela a sus amigos. ¿Se acuerdan? Hablé bastante de eso en la última clase pasada. No queremos ser solamente siervos, queremos ser amigos. Pero para eso tenemos que tener respeto, reverencia y obedecer su palabra. Él revela sus secretos y sus planes con sus amigos. Él no los encubre. Él no guarda secretos de sus amigos. Él los revela. Entonces nosotros sabemos que el Señor Jesús realmente está con nosotros y le doy gracias a Él porque Él comunica su corazón con nosotros. Y ojalá que alguien aquí esta mañana que me escuche está conmigo y le da gracias al Señor que Él revela sus secretos, su corazón con nosotros. David nunca podría haberla hecho sin Jonatán. David nunca podría haber llegado al trono sin Jonatán. Recuerde que nosotros estamos hablando de relaciones, cómo nos relacionamos en la vida, en el mundo, con personas, todo el tiempo, en nuestros tratos con diferentes tipos de personas. Y gracias a Dios, estamos, como dije en la última clase que estoy hablando, tenemos que ser amigos y amigables con todo el mundo. No debemos hacer diferencia de nadie. Podemos ser amigables, tener amigos y todo eso en la vida. Es normal, es lógico, pero tenemos que notar la diferencia del tipo de personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Y mi punto clave en estas clases era simplemente tener cuidado con quién abrimos nuestro corazón. Y eso es lo que esta clase, la cual he estado hablando aquí el domingo pasado y ahora, es acerca. Recuerden entonces que estamos hablando de relacionarnos con otros. Nosotros no podemos hacerla solos, necesitamos Jonatanes en la vida. Y más que todo necesitamos al Señor Jesucristo. Necesitamos a Él todo el tiempo. Ojalá que usted desee tenerlo al Señor Jesús como su amigo cercano, como su amigo confidencial, como su amigo a quien Él reserva esa amistad personal con usted. Que no sea solo algo pasajero, algo ligero, algo de solamente momentáneo, pero que sea algo, una relación personal que el Señor reserva con sus hijos. Y es lo que debemos desear tener nosotros con el Señor. David no pudo solo, necesitó Jonatán. Pedro no pudo solo, necesitó la ayuda del Señor y de otros. Pablo tampoco pudo solo, necesitó también la ayuda del Señor y de otros. Todo en la Biblia, hay muchos ejemplos en la Biblia que puedo usar acerca de esta amistad confidencial. Pablo tuvo muchos confidenciales en su vida, en su ministerio terrenal, y lo vemos a él tratando con hermanos en diferentes partes, lugares. Y gracias al Señor por ellos, porque ellos le ayudaron a él al transcurso de su ministerio. En una ocasión tuvieron que bajarlo en una canasta por una ventana al otro lado por causa de aquellos que querían quitarle la vida, amigos confidenciales. Protegieron, lo ayudaron a él en su vida ministerial. Y hay, como digo, muchos ejemplos que puedo usar aquí en la Biblia. ¿Sabía usted que Dios está interesado que usted llegue, que usted sea salvo, que usted llegue al final de la carrera y reciba el premio de la vida eterna? Dios quiere que usted llegue a obtener el premio de la vida eterna. Ese es el deseo del Señor. Eso es que el Señor quiere con todos nosotros. La Biblia lo dice tan claro que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, hermanos, que nosotros no nos perdamos al final, pero lleguemos a estar con Él un día por la eternidad. Eso quiere decir que Él va, de alguna manera, Él va a enviar a alguien
con quien nosotros podamos comunicar nuestro corazón. No hay duda que Él va a enviar Jonatanes a su vida, a alguien a su vida, que va a ayudarle a usted a caminar en este camino, que va a ayudarle a llegar al final, que va a ayudarle a usted, a animarle, a alentarle, a darle guía, dirección, para que usted logre llegar, porque todos necesitamos un Jonatán en nuestra vida. No podemos llegar solo. Muchos creen que pueden hacerlo solo. Usted no va a llegar solo allá. Usted va a necesitar a alguien que va a apoyarle a usted en su deseo, porque no hay duda que el deseo suyo es ver a Jesús. Y para llegar allá usted va a necesitar a alguien que le va a ayudar a alcanzar su sueño, porque no podemos solos. Todos necesitamos a alguien que nos ayude, nos dé guía, nos dé dirección para poder allá, que esté en nosotros, con nosotros y por nosotros. Que llore con usted cuando usted llora y que se alegra con usted cuando usted se alegra. Todos vamos a necesitar a alguien en este camino de la vida si vamos a ver a Jesús un día. Alguien con quien nosotros podemos compartir nuestra vida, alguien que pueda sonreír con usted, alguien que pueda llorar con usted, alguien que pueda hacer sus oídos, alguien que pueda ayudarle en tiempos difíciles, alguien que le edifique a usted, alguien que pueda orar con usted, alguien que pueda estar al lado suyo, no importa cuál sea la situación por la cual usted cruza. Necesitamos todos un Jonatán. Puedo decirles al concluir la clase en esta mañana que necesitamos nosotros mantener en mente, orar unos por los otros. Vamos a crear esa amistad confidencial, primero con Dios, y crear entre nosotros esa confidencia en nuestra vida, en nuestra relación unos con los otros, en que podemos nosotros caminar en este camino juntos. Y no sería lindo llegar todos juntos para ver al Señor Jesús, sería algo maravilloso, porque podemos nosotros de alguna manera, con la ayuda del Señor, lograrlo, porque yo sé que el Señor nos va a ayudar. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana y hacemos una oración? Oramos aquí un momento. Podemos triunfar en este camino. Podemos llegar donde el Señor quiere que lleguemos. Podemos levantar un momentito aquí en nuestra voz, darle gracias al Señor, porque usted está aquí, porque alguien le ayudó a llegar hasta aquí. Primero el Señor nos ha ayudado. Como alguien dijo el miércoles en nuestro culto de fin de año, alguien dijo, hasta aquí me ayudó el Señor. Y gracias que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y yo creo que si lo mantenemos a Él con nosotros, Él nos va a ayudar el resto. Juntamente con nuestros amigos confidenciales aquí en este camino de la vida, ayudarnos a seguir adelante un año más. ¿Por qué no le adoramos? Señor, gracias. Tú eres bueno, Señor, y maravilloso. Gracias por los hermanos que pudieron concluir a la clase el día domingo, a esta escuela dominical. Estamos iniciando este nuevo año, Señor, y necesitamos Jonatanes, Señor, necesitamos tu ayuda, Señor, porque no podemos hacerla solos. Necesitamos a alguien, Señor. Primero, tú eres el que más podemos tener de confianza, de compartir nuestros sueños, metas, visiones. Necesitamos a alguien aquí en la tierra también, donde podemos reírnos con ellos, llorar con ellos, orar juntos, Señor, caminar juntos en este camino, animarnos juntos, apoyarnos juntos, estar uno unido con el otro. Necesitamos eso para poder llegar allá, Señor, porque nuestra meta es un día estar allá en gloria, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a mantenernos, Señor, obedientes a tu palabra, reverentes, Señor, respetando, Señor, llenos de temor a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, como dije hace un momento, tu palabra dice, hasta aquí nos ayudó el Señor, y es verdad. Gracias, Señor.
de los años que venimos caminando en este camino, hemos tenido Jonatanes que nos han ayudado, que han llorado con nosotros cuando lloramos. Han estado alegres con nosotros cuando nos alegramos. Han orado con nosotros cuando hemos estado en valles oscuros y difíciles. Hay alguien, Señor, que ha estado al lado, Señor. Gracias. Te pido en esta mañana, Señor, que continúe, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, a crear, Señor, ese ambiente, esa comunión, como David y Jonatán, amarse uno al otro como a sí mismo, como he enseñado aún en estas clases anteriores, amarnos a nosotros mismos, como amamos a otros, como nos amamos nosotros mismos, que exista eso en nosotros, en cada uno, Señor, y podemos juntos un día llegar a un día donde queremos llegar aquí al final, porque no nos falta mucho tiempo, el tiempo es corto, se acerca, Señor, el día en que vamos a estar juntos en gloria. Eso pedimos, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, a caminar en ese camino. Gracias por tu presencia. Pedimos que guardes a cada uno de los hermanos a concluir aquí nuestro servicio en esta mañana. Pedimos tu bendición, Señor, en tu presencia con cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias, Señor. Podemos decirle al Señor al concluir nuestra clase, nuestro servicio, con estas palabras de este canto que dice: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Porque decimos una vez más: amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Gracias por tu presencia. Nos despedimos, Señor, de este sitio, no de tu presencia. Guárdanos, Señor, a cada uno, en el nombre del Señor Jesús, en esta mañana. Amén, amén.